celestial, te damos gracias por la vida de nuestra querida hermana, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque tú le has hablado, has tratado con su corazón primero, para ahora volcar en cada una de nosotras lo que tú has puesto. Que ella sea tu boca, Señor, en esta tarde. Que tú puedas hablar a través de su vida, Dios mío. Úsale una vez más para tu gloria, para tu honra y para bendición de tu iglesia, Padre. Muchas gracias por su disposición, por estar aquí todo el día con nosotras, por acompañarnos, por ser parte hoy de nosotras, Padre. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, pueden tomar sus asientos. Y qué bueno poder estar aquí detenidas. Me voy a sentar para usar los sillones, ¿no? Para sentarse. Sí. Voy a leer y después me paro porque me dan los nervios, pero así leo la Biblia. Para la que esté un poquito nerviosa, vaya viendo ahí en 1 Samuel que les voy a leer la Biblia porque después de la plenaria anterior, la verdad que no sé por dónde arrancar. Yo les voy a contar lo que se veía de atrás. ¿Cómo se llamaba la hermana que compartió? Bueno, la primera parte de Leticia estábamos todas aguadas, estábamos todas compungidas, ¿verdad? Porque es tremendo, creo que la mayoría decíamos, no me quejo más, voy a bendecir a mi esposo, ¿verdad? Era como todo, y decíamos, nunca más me quejo de nada. Pero cuando pasó a la otra parte, cuando ella habló de que se volvió a casar, algunas, porque vieron que Dios dejó al Espíritu Santo, pero a las inspectoras también. El cartelito les hizo... Y ese ojo aguado, que estaba conmovido, se volvió un ojo láser de Superman. Ya, pobre hermana, ya uno no sabía qué iba a pasar con ella, ¿no? Porque uno decía, de lástima pasaron a decir que pilla, ¿eh? Cuando dijo la edad del esposo, ¡guau! Ahí saltó la envidia, ¿no? ¡Fue terrible! Yo sentía que alguna decía, yo quiero un psiquiatra, yo quiero un psiquiatra. Y díganme la verdad, alguna que otra cepa de envidia que anda polulando por ahí, que ya se va a quemar, está en sus últimos momentos. Alguna cuando dijo que era 9 años menor, seguro ahí con esa cepa de la envidia atravesando la masa cerebral, dijo, ha de ser un caracol. No puede ser, chico y todavía lindo, pero ¿saben qué pasó? Ella lo trajo. Y yo las miraba de allá atrás, el ojito como se les iba. Y empezaba como la envidia a salir por los poros, pero que era guapo también. No era joven, sino que también era buen mozo y era tremendo. Y quiero decirles, yo no sé cómo voy a hacer para predicar después de esto, que dijo 9. No vayan a buscar 30 años más chicos. Eso ya sería pecado, ¿está? Eso sería una mamilluda. No, eso no es de Dios, ¿está? Porque alguna empezó a decir, ay, yo siento tanta carga por ese muchacho. No. Yo sé que esto fue como así, revivió en la vipera, no sé qué pasó, pero volvamos a restaurarnos, ¿sí? Así que bueno, hablan las Biblias, ay por Dios. Yo dije, Señor, ¿cómo remontamos esto? Porque fue tremendo, quedó un ambiente explosivo acá. Pero ahora hay que bajar. Hablan ahí sus Biblias en 1 Samuel. Y bueno, que el Señor tenga misericordia. Ya me pusieron tremenda presión. Es Dios el que vinimos a buscar acá. ¿Está? Ya no sé. Toda historia luego de lo que acabamos de presenciar es una hormiga. No hay historia que podría superarla, ¿verdad? Entonces, esperemos que Dios haga el milagro. Realmente que Dios haga el milagro. Pero antes de leer la Biblia, quiero hacerles un acertijo. ¿Qué es lo que cuanto más grande es, menos lo es? Ah, ya perdieron la alegría. Piensen bien, por favor. ¿Qué es lo que cuanto más grande es, menos lo es? Están googleando, ¿eh? A ver, tírenme, ¿qué les parece que puede ser? ¿Qué es lo que cuanto más grande es, menos lo es? ¿No se arriesgan? El amor, no. A ver, tírenme otra.
La misericordia, qué santas, cómo volvieron. El olor a espiritualidad acá, inunda, ahora me dice Espíritu Santo. Bueno, ¿se dan por vencidas? ¿No? A ver quién tira otra. El ego, no, ya se fueron para la carne, junto a la carne, el ego. Esto está muy bueno. Allá que no escucho las bendiciones, volvimos para la espiritualidad, acabamos. Bueno, les cuento. Quiero decirles que yo las veo por la mitad, porque este foco acá tipo te quita la mitad en el eje. Yo veo medias personas que estoy hablando con la mitad de cada una. Acá, o sea, puede hacerme alineada, pero no la voy a entender, porque veo solo la mitad. Lo que cuanto más grande es y menos lo ves, ¿saben qué es? La oscuridad. Piensen, cuanto más grande es, menos la podemos ver. Y hasta pareciera que nos acostumbramos, que se naturaliza. ¿No te pasa que cuando está todo oscuro hasta parece que ves? Pero seguimos en la oscuridad. Nosotros hoy vivimos en un tiempo difícil, que esa oscuridad realmente se va agrandando tanto, que a veces no nos damos cuenta que estamos tan dentro de ella que no la podemos percibir. Una sociedad que, como hoy comentaba Gaby, cada vez es más egoísta, más hedonista, cada vez se vuelve más a mirar a sí mismo sin importarle el otro, ¿no? Y una de las luchas que nosotras tenemos en la iglesia y como individuos es que no nos pase lo mismo, ¿sí? Que podamos seguir batallando contra esa oscuridad y que podamos visualizarla para poder combatirla. Nosotros hoy estamos acá entendiendo que necesitamos levantarnos, ¿sí? Y resplandecer. Y la misma Biblia dice que una luz no se prende para ponerla en el suelo, no se prende para ponerla debajo de la cama. Y saben que yo había tomado el texto que habían puesto ahí en el cartel, en el banner, en el afiche, que decía el Salmo 83, que decía: oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, ¿no? Sin duda este clamor y esta oración fue hecha en un momento difícil, como lo hemos escuchado hoy, pero saben que yo busqué la definición de la palabra restauración, ¿no? ¿Qué era restaurar? Y saben que cuando esta palabra la analizamos desde su origen en el latín, dice que el re es hacia atrás de nuevo. El estatuare, que sería la mitad de la palabra, el centro, dice es hacer que se pare, ¿no? Y después la terminación es la acción o el efecto. Y entonces cuando uno puede analizar esta palabra es volver a ponerse en pie. Saben que a veces las situaciones difíciles y eso tan oscuro, tan horrible que nos rodea, a veces tiene la intención de rompernos y de tirarnos. Pero una de las cosas que hemos escuchado desde que nos hemos sentado en estas butacas de esta mañana es que necesitamos levantarnos. Necesitamos esa restauración del Señor. La vida tiene situaciones horribles. La historia, el testimonio que nos contó la hermana, tremendo. Nos encontramos a situaciones duras y creo que cada uno de ustedes tendría para contarnos, porque nuestras vidas son libros abiertos, nuestras historias de vida impactan. Yo siempre digo que cada una de nosotras es un instrumento en las manos de Dios, porque desde el momento que encontramos a Dios y Dios comienza a trabajar en nosotros, cada obra de Dios en tu vida es una herramienta, es un arma para bendecir a otra. Porque lo que Dios hizo contigo bendice no solo a tu vida, sino a todas las personas que están a tu lado. Pero necesitamos de Dios. Escuchamos un testimonio hermoso recientemente de lo que es la restauración de Dios, de lo que es, ¿no? Ser atropellada por la vida. Ella usó una frase que es: un tren la chocó de frente, ¿no? A veces hay cosas que nos rompen, pero nos podemos poner de pie porque el Señor restaura nuestras vidas y Él lo hace en todo tiempo. Y saben que quiero leer aquí con ustedes en Primera de Samuel una historia que es súper conocida, ¿sí? Que es la historia de Ana. Y es una historia que nos cuenta, pero antes de empezar quiero que a los 20 minutos, Nati,
toques el teclado, ¿está? Porque los caramelos tienen que llegar al ómnibus, ¿está? Por favor, si no nos vamos de cháchara. En 20 minutos tocamos el teclado y vamos a orar, porque hemos escuchado y hemos sido ministradas, pero vamos a tener un tiempo para dejar que Dios ministre y obre nuestras vidas, ¿sí? Porque lo necesitamos. Hay cosas que nos toca hacer a nosotras, pero hay otras que solamente Dios hace y lo necesitamos. Y quiero que leamos juntas aquí en el versículo 4 del capítulo 1 y vamos a leer rapidito. Dice así: al llegar el día que Elcana ofrecía sacrificio, le daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura, y le hizo un voto y dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y ahí, bueno, viene la parte que mientras ella oraba, se acuerdan que Elí confundió que ella estaba borracha, porque dice que ella no hacía sonido, solamente movía sus labios. Y saben que muchas veces nos enfrentamos nosotras a situaciones así de tremendas y de terribles, porque a veces leemos este pasaje rapidito y uno dice: ay, bueno, pobre Ana, no podía tener hijos. Pero no era solo el no poder tener hijos, era el dolor que esto le causaba. Y acá nosotros en esta historia podemos, en lo que acabamos de leer, ¿no?, que ella tenía a un hombre que la amaba. ¿Cuántas de nosotras quisiéramos tener a un hombre que la ama? Porque dice que, a pesar de que tenía a Penina, dice que la mejor parte se la daba a ella. Pero eso no le era suficiente. Y a veces nos sucede que tenemos bendiciones, tenemos cosas por las cuales estar agradecidas, tenemos favores, tenemos misericordias que Dios ha dado a nuestras vidas, pero las ausencias toman el control y se adueñan de nuestro corazón y aparece esa amargura y esa tristeza que vemos que tenía Ana. Y vieron que aparte de ese dolor todavía estaba Penina. Siempre hay una Penina molestosa. Y dice que todos los años hacía lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta historia no es chiquita, sino que esta historia tiene todo un proceso de tiempo. ¿Cuántas veces habría deseado Ana que Penina se callara? ¿Cuántas veces habría deseado que desapareciera? Ay, Señor, llévatela. No. ¿Cuántas cosas habrían pasado en ese tiempo? Y no había desaparecido la molestia de Penina, seguía estando. Y la amargura de esta mujer era tal que dice que ella lloraba y no comía. Si un psicólogo analizara esto, estaba ante una situación grave, capaz que podríamos decir que hasta estaba en un proceso de depresión, podríamos decirlo. Yo era atrevida porque no soy psicóloga, pero a las maestras nos encanta decir todo como que sabemos, una cosa tremenda, como un toque tenemos, ¿viste? Somos maestras, somos psicólogas, somos doctoras. A veces llamo a la emergencia y yo digo: ¿no será Marcela? Y le digo: ay, perdona, o sea, se me escapó. Pero vieron que a veces nosotras creemos que lo sabemos todo, ¿no? Pero había dolor en esta mujer, ¿no? Y cuando todavía Elcana le dice: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Saben? Todavía, aparte de todo, ella no era comprendida ni entendida. Muchas veces quienes nos aman, muchas veces quienes están con nosotros de forma incondicional, muchas veces aún ese que ora por vos no puede entenderte. Porque a veces hay amarguras del alma, hay tristezas del adentro que solamente nosotros sabemos. Pero una de las cosas que me encanta de esta historia es una mujer que se levanta
dice la Biblia, así lo acabamos de leer, ella come y va a donde era el lugar perfecto para drenar esa amargura y ese dolor. Va a Dios. Y esto para mí es algo que no tenemos que olvidar, no podemos olvidarnos. Cuando la situación no cambia, cuando hemos hecho todo nuestro mayor esfuerzo, cuando ya no agotamos los recursos, porque lamentablemente nos pasa eso, primero probamos de todo, no tenemos que olvidarnos de ir a Dios. Y ella le habló a Dios, ella le contó, ella aún hizo voto, pero esta mujer estaba desesperada, pero fue al mejor lugar. No nos olvidemos cuando estemos en una situación difícil de correr a los brazos de Pablo. Y el desenlace de esta historia todos la sabemos. Dios concedió el milagro. Dios sanó su cuerpo, Dios sanó aún su alma. Dios quitó la tristeza y le regaló ese hijo. Y saben que esta historia a mí me impacta un poco, porque recuerden que ella hizo un voto. Y ese voto era entregar a este hijo. Saben que ella lo crió por 3 años, porque dicen que es el tiempo del destete. Lo alimentó, lo crió por 3 años. Y a los 3 años lo entregó al sacerdote Elí. A ese sacerdote que la había confundido con una mujer ebria, pero que era el sacerdote que administraba el templo. Y una de las cosas que me impacta, ¿no? Porque ella había sido sanada, su cuerpo había sanado, y esa primicia, ese milagro, ese hijo que había sanado su corazón, lo había entregado. Y una de las cosas que para mí es maravillosa, ¿no? Y acá recalco lo importante que es criar, y lo fundamental que es nuestra labor a veces como madre. Porque lo tuvo solo 3 años, pero la formación que ella le dio a ese hijo en 3 años fue tan suficiente, fue tan maravillosa, fue tan buena, que dice que a pesar de que Samuel se fue a un lugar donde los hijos de Elí hacían cualquier cosa, pecaban, se portaban mal, eran de mal ejemplo, a pesar de estar rodeado de malos ejemplos, dice que él fue un joven que creció con su corazón entregado a Dios, hasta que empezó a escucharlo y saber no solo escucharlo, sino obedecerlo, y Samuel se transformó en un libertador espiritual del pueblo de Israel. Se lo considera el último juez. No le llamamos juez, le llamamos sacerdote, pero fue el que trajo, no los libertó al pueblo de Israel de naciones que lo amenazaban, pero lo libertó del pecado y de la apatía espiritual. De los hijos de Penina no se cuenta nada. De los hijos de Penina, de la burladora, de la que parecía que lo tenía todo, no sabemos nada. Pero del hijo de una mujer triste, de una mujer rota, pero que buscó a Dios, sabemos todo. Hay 2 libros en la Biblia que cuentan la historia de este hombre, que él escribió y que cuentan la historia. Y fue un hombre que aún hoy sigue marcando nuestras vidas, porque cuántas veces lo que quedó registrado en las Escrituras sigue siendo algo que bendice tu vida, que te atraviesa y que aún te transforma. Eso es lo que hace Dios. Amén. Otra historia rapidito que les quiero contar es la historia de Jocabed. En Ana vemos a una mujer que estaba rota por dentro, pero en Jocabed vemos a una mujer que donde ella estaba era una situación demasiado mala. Jocabed es la madre ¿de quién? De Moisés. Jocabed quedó embarazada cuando habían mandado matar a todos los niños que nacían. ¿Vos te has puesto a pensar alguna vez la desesperación que puede producirle a una mujer saber que está gestando una vida dentro de ella y que cuando nazca lo van a matar? ¿No que te pusiste a pensar lo descontrolada, lo desbordada, lo desquiciada, lo amargada, triste, desesperada que podía estar esta mujer? Porque a su hijo lo iban a matar. Tal vez ella vio a los hijos de otras amigas o de familiares haberlos matado. Y la suerte del suyo iba a ser eso. Pero a mí me encanta esta mujer porque el entorno era hostil. Había una oscuridad tremenda porque ellos eran esclavos, porque era una nación. Ellos llegaron a Egipto como amigos, pero con el tiempo se transformaron en esclavos.
incluso esa medida era para que ellos no siguieran reproduciéndose porque Dios tenía favor y misericordia y la bendición era tanto que dice que el faraón dijo, si se siguen reproduciendo de esta manera, cuando queramos acordar, son más los judíos que los egipcios, lo dijeron así, ¿no? Entonces, esa medida era como una medida para bajar la natalidad y la reproducción. Pero a mí me impacta una mujer que a pesar de todo el descontrol humano, porque somos humanas, porque vos no dejás de sentir y de vivir lo que sienten todas las mujeres. A vos te duele el estómago, a vos te agarra contractura, ¿sí o no? ¿Verdad que nos da la calabrea? Yo una vez escuché una pastora que amo mucho y ella dijo una cosa que me dolió en el alma. Dice, las cristianas no pueden tener contractura ni estrés. Yo dejé la Biblia, la cartera y me fui. No. Somos seres humanos. Se cansan. Las que se levantaron a las 4, las que no durmieron, las que durmieron 1 hora y media, están acá sobreviviendo, pero como un hilo de elástico para reventar. Se lo van a quedar en cualquier momento. Algún estadio fue abierto, pero está con el cerebro cerrado. O sea, ya se fue. Literal. Ahora yo te preguntaría, ¿sos del diablo porque te pasa eso? No. ¿Te agarró el espíritu de Sabaná? No. Porque sos una persona humana. Y uno vive y experimenta y siente. Sin duda Dios es nuestra fuerza. Sin duda Dios nos agarra con su mano y nos sostiene. Sin duda Él es el refugio, Él es la fortaleza. Pero nosotros necesitamos ir a Él. Pero cuando viene el tren y te choca, te duele. Es una verdad. El testimonio que acabamos de contar. Ella no podría presentarse delante de nosotras y decir estaba re feliz porque mi vida era un caos. No, se arruinó. Pero como Ana buscó a quien tenía la solución. Y Jocabed a mí me encanta porque es una mujer que a pesar de vivir en hostilidad se levantó a pelear por la vida de su hijo. Lo escondió por 3 meses. ¿Se imaginan esconder un bebé? Yo no me lo imagino. Los míos eran re marranos, gritaban, lloraban, no dejaban dormir a nadie. Todo un desafío. Un despliegue y una organización para que no lo escucharan, para que no se dieran cuenta. Pasado ese tiempo, no solo ideó el calafatear una cesta, ¿vos dejarías a tu hijo en un río donde hay bichos, donde se lo podría comer, donde se podría dar vuelta al Moisés? Un bebé de 3 meses patalea, se mueve, impresionante. Dejó a la hija cuidándolo, pero había peligros. ¿Y saben lo que yo veo en esta historia? Una mujer que se levantó en fe. Porque lo que hizo, las dos cosas, esconderlo y meterlo en una cesta, eran una locura. Pero en Hebreo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la esperanza, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer quería la vida de su hijo. Ella no sabía que iba a ser un libertador, no lo sabía. Pero fue y actuó en fe, locamente, pero actuó en fe. A veces necesitamos, cuando la situación que nos rodea es mala, necesitamos actuar un poco locamente en fe. Saben que una de las hermanas, la hermana de mi mamá, falleció de cáncer y era enfermera. Y mi madre le decía, hermana, decí que sos sana en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que decía mi tía? No puedo, porque yo estoy enferma, tengo cáncer. Yo no puedo decir que estoy sana. Y saben que el desenlace fue que ella terminó falleciendo por esa enfermedad. Pero siempre nos quedamos con esta duda. ¿Y si ella hubiera actuado locamente y en fe? ¿Y si ella, a pesar de tener un tumor en su cuerpo, hubiese declarado que estaba sana en el nombre de Jesús? Capaz que la historia hubiera sido otra, porque a veces uno en fe tiene que actuar con certeza, aunque no lo vea, y tiene que hacer como si fuera. Y Jocabed es un ejemplo de fe, y a veces cuando nosotros estamos atropelladas por las situaciones de la vida, necesitamos buscar a Dios. A veces necesitamos actuar en fe para ver cómo Dios nos hace poner de pie de nuevo. Porque esta mujer que estaba sentenciada a tener un hijo muerto, tuvo a su hijo vivo. Y un hijo no cualquiera, un hijo que luego Dios usó para libertar al pueblo de Israel, para cumplir la promesa. Y hago otro paréntesis en esta historia.
Dice que la hermana, ¿se acuerdan cuando vino la hija del rey, que lo vio? Dijo, yo te consigo una nodriza. Una nodriza era una teterita para que le diera lechita, ¿no? Se lo lleva para la casa. Imagínate si Dios hace milagros o no. Cuando había sentencia de muerte, ella tuvo el privilegio de llevarse a su hijo 3 años a su casa y criarlo con toda libertad. Dios hace milagros para que cuando nosotros creemos y nos levantamos en fe. Y hago el paréntesis, ¿por qué? Porque ella lo instruyó en esos primeros 3 años en Dios. Cuando leemos en Hechos 7, que hace referencia al momento donde él ve una injusticia, él, a pesar de haber sido criado en el palacio, a pesar de haber tenido oportunidad de adorar a todos los bicharracos que los egipcios adoran, su corazón se mantuvo fiel al Dios de Israel. Y él se reconocía como parte de ese pueblo. Solamente 3 años su mamá había instruido a este hijo, pero fueron 3 años suficientes para afectar el resto de su vida. Este episodio sucedió cuando él tenía 40 años y aún la enseñanza de su madre estaba presente. ¿Y saben lo que me hace recordar esto? Lo importante que es nuestro papel como mamás. A veces nosotros queremos que otros críen a nuestros hijos y a nuestros hijos los tenemos que criar nosotros. Amén. Y antes que nada, una de las cosas que tenemos que impregnar en sus vidas es el que conozcan a Dios. Y saben que las neurociencias han demostrado que cuando en esos primeros 3 años de la vida, que son fundamentales, se arma como el pilar, la plataforma de vida, es la matriz de todos los conocimientos que ese ser humano va a tener. Son imborrables. Y a veces uno los manda para la guardería y a veces uno piensa que no entiende nada. Hablale de Dios, cantale, orá con Él, porque está formando un ser humano, está formando un hombre y una mujer de Dios. Y no desaproveches, no dejes que ni el teléfono te robe tus ojos y los saques de tu hijo. Míralo a los ojos, hablale del Dios que vive, hace que su corazón se impregne de esas verdades que son eternas, para que Él se transforme en una persona que cuando Él tome sus decisiones, recuerde quién es Dios. Y otra cosita que quiero comentarles rapidito y ya nos vamos. Quiero hablarles de un hombre. Saben que a veces no solo nuestro interior está roto, nuestra alma, como le pasó a Ana. A veces no solo nos enfrentamos a situaciones difíciles como le pasó a Jocabed, porque saben que socialmente hoy nosotros enfrentamos, yo salí a pasear al centro, acá a la calle principal, y este mes es el mes de ¿qué? De la diversidad. ¡Qué tentación de soltar esos TNT que me vinieron! Yo dije, nadie se da cuenta, pero bueno, uno tiene que respetar a los demás. Pero acuérdense que respetar no es lo mismo que estar de acuerdo. Vamos a plantarnos por ahí, ¿no? Yo también quiero, a pesar de una vez enfrentar esas situaciones, quiero que podamos ver que aún también en lo ministerial a veces nos enfrentamos a cosas, pero quiero contarle algo que me pasó. Yo tengo 3 hijos varones y yo se los voy a contar porque no van a mi iglesia. ¿Y saben por qué se los voy a contar? Porque no van a conocer nunca a mis hijos. Y se los voy a contar en confianza de que si algún día por alguna situación de la vida usted conoce a uno de mis hijos, no esté pensando, ¿habrá sido esto el que le pasó? Que pueda creer en que Dios sana y que Dios hace milagros. Saben que yo he sido una opositora acérrima contra la ideología de género. Me molesta. Considero que es algo que está infectando la vida del ser humano, no solo de nuestros niños. Empezaron por los niños. Hay un eslogan que dice, si cambiamos los cuentos, cambiamos el mundo. Y esto tiene una historia muy larga, porque ellos empezaron a mutar todo lo que era la literatura infantil. La cebra que no quería tener rayas, el tiburón que quería ser delfín. Y ahí comenzaron a infectar, así como con gotitas de veneno, el corazón de nuestros hijos. No es un movimiento que busque el bienestar del ser humano. No lo es. Y no voy a hablar de política. Pero es un levantamiento progresista que lo que quiere es la destrucción, la deshumanización del ser humano.
No le interesa que alguien que se sienta una cosa sea y la viva feliz, no le interesa. Le interesa solo vender las hormonas, son carísimas. Los tratamientos hormonales son muy caros. Entonces, estas ideas están impulsadas no por el bien del ser humano, sino por el bien de los que tienen plata y controlan el mundo. Y me animo a decírselos porque hay demasiada información para entender que así es. Nuestro país tiene 10 años de matar indiscriminadamente a nuestros bebés. Han muerto más de 100.000 uruguayos, contabilizados por el Ministerio de Salud Pública, más lo que no sabemos, porque yo vengo del interior, yo soy de 33, aunque estoy viviendo en la ciudad de la costa, y en el almacén donde yo iba a ver a mi madre estaba la cajita de Perifar, la cajita de Novemina, la cajita de Solve y la cajita de Mesoprostol, o sea, de la hormona abortiva. Y te la venden en el almacén como quien te vende la aspirina o como quien te vende la Novemina. Y las personas han llamado al colectivo y sabemos que la ley es las 12 semanas, pero si vos querés tomar esa hormona y vas y te la comprás, vas y podés abortar en tu casa, porque aún el médico te las receta, pero quien hace un aborto hoy lo hace en el water de su casa. Piensen qué deshumanizante es para una mujer, para una jovencita, para un adolescente, tener un bebé que a veces tiene forma y luego que lo ven ahí en el water tirar de la cadena. Es atroz. Eso no es un derecho, no es de vida. ¿Saben que se dieron los resultados del Ministerio de Salud Pública? Publicó los resultados del año 2024. ¿Saben cuántos bebés fueron abortados, contabilizados por mutualistas y por ACE? 11.222 niños. De esos 11.222, ¿saben cuántos fueron por violación? 4. ¿Saben cuántos fueron por malformaciones? 6. Nada más. Murieron 11.222 por solamente 10 que estaban justificados por los argumentos que se emplearon para aprobar esta ley. Y ha sido una acción tremendamente deshumanizante. Piensen lo que le puede pasar a una mujer, a una jovencita, que lo hace una, le debe de romper el corazón, pero le dicen es normal, es tu derecho, está bien. Lo hace 2, ya no siente tanto, lo hace 3, lo hace 4, lo hace 5, lo hace 6. ¿Ustedes se imaginan la desnaturalización en el alma de esa mujer? En la deformación que eso está produciendo. Entonces, cuando hablamos de este movimiento, realmente yo creo, y no es política, porque yo estoy de acuerdo que el ser humano tiene que ser respetado y que cada uno decide lo que quiere. Pero otra cosa es cuando te promueven y te imponen algo y todavía te mienten y te dicen que es por sus derechos. Entonces, he sido como maestra, he peleado todas las reuniones, en las ATD. Cuando mis hijos han ido a la escuela y al liceo me he presentado, he tenido careos con los educadores de sexualidad, que no saben, y me encanta pelear. Ya tengo hasta estrategias. Vos tenés que ir siempre haciéndote la víctima. Estoy tan preocupada. Yo digo, perdóname señor, pero dice que hay que ser mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Y no voy a decir que soy serpiente, pero que me pongo astuta, me pongo astuta. Y arranco con la preocupación. Nunca violenta, nunca enojada, siempre dulce como una lady que se comió un cheesecake. Aunque te salga fuego por los ojos del enojo que tenés, achica la persiana. Yo tengo ojito de huevo, entonces claro, me salta, me da como el bocio así. Entonces yo voy así como que me entró una basurita en el ojo y pestañeo para que parezca que estoy por llorar. Pero uno tiene que defender a nuestros hijos, porque hay una ley de laicidad que dice que toda idea, saber, conocimiento tiene que ser abordado de forma democrática. ¿Saben que cuando Valle Verde impulsó la laicidad, que fue tratando de sacar a la Iglesia Católica, somos un país secularizado por una historia que tenemos, es tremendo. Algún día les contaré, pero está de más porque tratando de hacer un bien se produjo un mal y nosotros no pareciera que no fuera laicidad, que tenemos un laicismo, porque a la escuela
se habla del hinduismo. Usted tiene una escuela con mandala. En la escuela que yo trabajaba, todas las puertas tenían un mandala. No sé qué lindo. ¿Y saben lo que le mandan a hacer las maestras? Mandala para la tapa del cuaderno, mandala para la contratapa, ¿no? Y tienen una filosofía detrás, porque acuérdense que la laicidad es de religión, de política y de filosofía. Le pregunto a usted si no se habla de política en la escuela o en los liceos. Claro que sí. Pero vaya usted a hablar de Jesús. ¿Qué pasa? No. Es como, hace que tu hijo lleve una Biblia para el tiempo de lectura. Y ahí te va a encantar. Ahí te van a llamar y ahí va a empezar tu racatanga. Porque es así. La Biblia no. ¿Ustedes conocen esa literatura de unos argentinos que se llama cuentos que no son cuentos? Yo regalé una caja para mi escuela, para la biblioteca, donde yo trabajaba y era la biblioteca. Me llama la directora y me dice, no, Begoña, no podemos tener esos libros. ¿Se acuerdan que en la última etapa había una abuela con la Biblia abierta? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Le digo yo, así toda infeliz. ¿Por qué? No te podés hacer la mala. Siempre buena, siempre inofensiva, siempre preocupada. Y me dice, porque tiene una Biblia y no podemos hablar de la Biblia acá en la escuela. Y yo, ¿por qué no? Y porque la escuela es laica. ¿Y qué tiene? Justamente le digo, porque es laica, se puede hablar. No podemos hablar nada de religión. Ah, dale, está buenísimo. Voy a ir a tirar todos los libros de la biblioteca que hablan de la bruja Berta, de la bruja Maruja, de la bruja Perechuca, de Gulubú, y todos los brujos que había. Díganme si en la escuela no tenemos la literatura llena de brujería. La receta mágica para la felicidad. Hasta las canciones le encajan a la bruja. Y yo le dije, pará, ya la voy a tirar. Pero nos quedamos con el 30% de la biblioteca, porque el 70% habla de religión. Pará, no. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Solamente es de Dios? Cuando vos decís la palabra religión, ¿es solo Dios? Porque mirá que todo es religión. Si queremos, nos ponemos a estudiar lo que es religión. Y ahí ya sobrada le digo, y cuando hablamos de laicidad, no es la prohibición, ¿sabían? Sino que es la posibilidad de hablar de todas las religiones, no de una sola. ¿Por qué te hago toda esta cháchara? Cuando uno de mis hijos estaba creciendo, comenzó como a los 4 años a decirnos que quería tener el pelo largo. Nosotros le decíamos, no, los niños varones no usan el pelo largo. Y él me decía, sí, fulanito tiene el pelo largo, menganito tiene el pelo largo, fulanito tiene el pelo largo. Pasó el tiempo y nos dice, quiero tener caravanas, yo quiero usar caravanas. Eso le decíamos con el padre. No, los varones no usan caravanas. Y era re chiquito, ¿y saben qué decía? Fulanito usa caravanas, menganito usa caravanas, fulanito. Y pasó el tiempo y un día me dijo, mamá, yo quiero ser una mujer. Para alguien que ha peleado, para alguien que ha batallado y que se ofusca y que se opone, yo sentí que había perdido la guerra. Sentí que tratando de salvar a todos los otros niños y tratando de proteger aún en la iglesia a todos los que pasaban, yo dije, ¿y el mío? Se me escapó de la red. Porque esto es una trama súper perversa. No te das cuenta. Yo hablaba todos los días con mis hijos, le preguntaba todos los días que había hecho en la escuela, le leía los cuadernos. Dentro de los tips de madre yo había hecho todo lo que era correcto. Pero algo venenoso se había sembrado en el corazón de mi hijo. Y saben que devastaba, porque a mí, ahora estoy un poquito más cuentona, pero no me gustaba contar lo que me pasaba. Y menos algo así, porque decía, imagínate, somos pastores, vamos a hacer el estigma de todos, van a empezar a decir, ay, que tienen un hijo así, que tienen un hijo así, pero que a veces los cristianos somos buenos, pero a veces somos el único ejército, una vez escuché esta frase y me pegó, que no curamos a nuestros soldados, los pasamos por arriba. Uno ve unos rengos y en vez de ayudarlo para acoplar, le pega el empujón para que caiga y después le pasa por arriba. ¡Oh, no te hizo fulano! ¡Yo lo libré! No seamos así, ¿no? Pero tenía miedos y saben que súper angustiada, pues imagínate, porque era algo que te produce impotencia. Yo creo que estaba como Jocabet, ¿qué hago? Están matando la identidad de mi hijo, están robándole los sueños y los propósitos que Dios tiene para él. ¿Por qué es eso lo que sucede?
robar la identidad de un ser humano es robar su propósito en la vida y lo que Dios tiene para él. Y saben que con mi esposo decidimos que no íbamos a dejar de pelear. Y empezamos una batalla. Nosotros dijimos, si el envenenamiento es constante, si el envenenamiento es diario, nosotros de forma diaria y constante vamos a declarar en fe la identidad de nuestros hijos. Y saben que de verdad yo no soy toda así espiritualeja, pero dije, yo le voy a robar la vida de mi hijo al diablo, pero no va a ser de él porque es de Cristo. Amén. Y saben que empezamos una lucha y dijimos, y miren, el testimonio de la hermana que estuvo es único, es de ella. Es su vida y fue lo que Dios hizo. Y lo que yo te voy a contar no es una receta, es mío, fue lo que yo viví, fue lo que a mí me dio resultados. No te lo cuento para que lo repitas, te lo cuento simplemente para dar gloria a Dios, porque Dios restaura y sana las vidas. Con mi esposo empezamos a declarar que mis 3 hijos eran hombres de Dios y eran chicos. Todas las mañanas parecía una loquita enferma mental, le digo la verdad. ¡Gloria a Dios por mis hijos varones! Iba a hablar por la comida y decía, gracias Señor por estos alimentos, porque tú suples. Y por los hijos machos varones, me acuerdo de lo que me decía. De verdad, a veces nos miramos y decíamos, me estamos quedando locos. Pero dijimos, acá la peleamos de verdad, la peleamos. Íbamos a acostarnos a dormir, siempre le contábamos una historia bíblica y él era el más racional. Cuando le decíamos que el padre le decía que Lázaro había resucitado, él le decía, papá, eso es mentira, porque si no la tía Yani que se murió hubiera vuelto a revivir y está remuerta. Así, usted se asusta, pero miren que cuando uno es racional la piensa. Un día le dijimos que Papá Noel no existía, que... Bueno, perdón, les arruiné la Navidad a todos los presentes. Nunca le mentimos, pero un día como que él quería, nosotros siempre le traíamos los regalos nosotros, le arruiné la vida a todos. Pero yo nunca quise mentirles, entonces un día como que me enfrenté, yo dije, no es así. Y él me dice, entonces, si Papá Noel no existe, Jesús tampoco. Así, porque si Papá Noel no se puede ver, Jesús tampoco, me dijo. ¡Wow! Y yo dije, esta pelea es fuerte. Se había criado, había mamado Biblia y no sé todo lo que tenía que... Y acá adentro había prevalecido esa cepa ahí que no era de Dios. Y saben que empezamos a orar. Y no fue una batalla de un día. Ni fue de semanas, ni fue de meses. Fue de años. En no olvidar declarar cada día que éramos felices por la vida de nuestros 3 hijos varones. Empezamos a orar, aunque usted diga, pero estaba mal de la cabeza, por sus esposas y por sus hijos. Lo sigo haciendo, ya son 20añeros, ya están grandes, aunque tengo yo 20 también, no sé por qué. Pero así es. Y yo sigo declarando que ellos van a ser hombres de Dios. ¿Saben que con el tiempo, con los años, tampoco podéis estar hablando de esto, porque se los cuento porque no conocen a mis hijos, porque si no, ustedes dirán, ay mi amor, ¿cómo estás con aquello que tu madre comentó? No, porque ni nosotros lo hablábamos, porque tampoco está bueno escorchar sobre lo mismo. Muchos años después, el padre le preguntó después de una oración, hijo, sobre aquellos pensamientos que tenías, ¿cómo estás? Y él le dijo, bien papá, sabes que se fueron, a veces quieren volver, pero no se han ido del todo. ¿Saben que hoy él mi hijo está estudiando en la universidad, trabaja en la escuela bíblica, tiene un corazón para servir a Dios, y no porque sea mi hijo, yo le digo que es el asistente del Espíritu Santo. Porque cuando salgo a manejar con él, vieron que una vez me dijo que se emburra. No dice mala palabra, pero dice, pero ¿qué le pasa? Y él es, mami, no digas eso, mamá. A veces cuando me agarra la revirada, viste que me enojo con el padre, pero mamá, dice, yo digo, pero ¿qué es esto? El asistente del Espíritu Santo. Dice que el otro es que convence de pecado, pero este es el que me pega así en una matraca. Y no te cuento esto para halagarme de que buena madre ni que peleadora.
sino para decirte que a veces cuando la oscuridad se levanta y cuando a veces lo que nos rodea es tan grande, aún Dios puede restaurar y aún podemos volver a ponernos de pie y podemos alumbrar. Yo realmente hoy puedo darles testimonio que tengo un hijo sano, que tengo un hijo que ora y que se quebranta ante la presencia del Señor, que tengo un hijo que lo ama y lo sirve, y que sigo declarando y sigo peleando, pero voy a verlo casado, voy a ser abuela y voy a disfrutar, porque el diablo no puede robarse lo que Dios ha determinado y los propósitos que hay en la vida. Y por último, quiero contarte de este hombre que aún ministerialmente la oscuridad lo rodeó, y es sobre el sacerdote Josué. ¿Se acuerdan ahí? Esa historia que el pueblo de Israel había vuelto, está allí en Zacarías 3. Le dice que el profeta tiene una visión y ve que Satanás acusa a este profeta. Y saben que cuando yo leí este salmo decía, restáuranos, oh Dios. Este ejemplo de restauración es lo más vívido para mí de cómo Dios obra cuando nosotras estamos mal. A veces las rupturas son por adentro, como le pasó a Ana. A veces las rupturas vienen de afuera de las situaciones difíciles, como le pasó a Jocabed. Pero a veces hay situaciones que nos enfrentamos, que es porque no hicimos las cosas bien. Y dice que este sacerdote, hacía 17 años que estaba en un lugar de autoridad, él era el sacerdote, él tenía que hacer una función sacerdotal y estaba muy descansado y no hacía lo que tenía que hacer. Y viene la situación difícil, Satanás se presenta a acusarlo. Pero a mí me encanta cómo actúa Dios. Cuando recibe la acusación, manda que le cambien las vestiduras. Y no solo que le pongan vestiduras limpias y nuevas, sino que dice en esa revelación que aún se le pondría mitra, que es una piedra, sobre su cabeza. ¿Y saben lo que significa esto? Que pondría autoridad. Esta visión tiene una connotación profética sobre lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, pero sí trae una enseñanza de cómo Dios obra con nosotros, aún cuando la situación nos rompió, y la ruptura es aún a causa de la consecuencia de nuestras malas acciones. A veces en el ministerio, a veces en el servicio, a veces en el llamado de Dios, muchas de nosotras nos hemos dejado estar y no estamos de pie y no somos los luminares que estamos haciendo el plan y el propósito que Dios nos mandó. Pero saben que a pesar de eso, siempre va a haber misericordia y amor de parte de Dios, como lo hubo con el sacerdote Josué. Dios puede cambiar tus vestiduras. Dios sigue poniendo autoridad en tu cabeza. El tiempo ha pasado, pero lo que Dios te prometió sigue vigente. El llamado de Dios sigue siendo real como ese primer día. Y yo te animo y te invito en esta tardecita a que te levantes. A que si te has sentido acusada por Satanás, no escuches más. Escucha lo que Dios dice, que eres su amada, que eres su elegida, que eres la niña de sus ojos, que eres su real tesoro. Lo hemos escuchado varias veces en este día, pero saben que a veces no es solo escucharlo, sino es tomarlo y creerlo. Recuerden, eso es la fe. Lo que no veo, hago como que sí estuviese, es certeza de que sí es así. Y saben que a veces ni siquiera, una de las cosas que nos pasa a las mujeres, ni siquiera Satanás viene a acusarnos. A veces, ¿saben cuáles son las mayores acusadoras? Nosotras mismas. Nosotras no nos perdonamos. Nosotros no dejamos de cuestionarnos, de criticarnos y de atacarnos. Nosotras somos a veces las que nos desvalorizamos y que las que no nos vemos. Pero que Dios puede hacer un milagro aún en nuestra forma de mirarnos y a nuestra forma de apreciarnos. El mandamiento dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotras mismas, y que pueda Dios hacer un milagro y puedas amarte y puedas verte como Dios te ve. Y te invito a que te pongas de pie. Y quiero leerte por último el Salmo 118, versículo 13. Este salmo dice: me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Yo no sé en esta tarde cuál ha sido tu desafío, si es de adentro de tu alma como Ana,
si es las situaciones que te rodean como le pasó a Jocabed, o si es porque ministerialmente lo has intentado y no te sale y estás ahí como en una especie de pausa o seguro de paro. Pero yo quiero decirte que sin importar de dónde venga el empujón, sin importar qué sea lo que te está queriendo derribar, esta palabra dice que el Señor te ayuda. Y no sé si te estás parando porque la caída fue de antes. No sé si estás tirada en el suelo porque recién te caíste. Pero yo quiero que entiendas que el Señor te levanta. Que el Señor te restaura. El Señor te vuelve a poner en ese lugar. Dios no cuenta tus errores como nosotros los humanos le contamos los errores a los demás. Dios no te aprecia ni te ama porque hagas las cosas bien. Dios te ama porque te creó, porque venís de Él y a Él vas. Esas son verdades que no tenemos que olvidar. Y no importa cuál fue la situación, de dónde vino el golpe. Pero yo quiero que en esta tarde vuelvas a tu casa convencida de que el Señor es el que te ayuda. En la versión del lenguaje actual dice, Dios vino en mi ayuda. Dios viene a ayudarte. Dios siempre va a venir a buscarte. Y quiero que recuerdes lo que dice 2 Corintios 4:7. Pues tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca te olvides que eres frágil, que eres vulnerable. Eres una simple vasija de barro, ¿cierto? Que quiere a veces empujarte, que se levantan peninas, que se levantan faraones para lastimarte. Eso no podemos olvidarte. No podés olvidarte, no podemos olvidarnos. Pero tampoco podemos olvidarnos que dentro nuestro hay un tesoro. ¿Y saben qué es? Es la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte en esta tarde, antes de volver y de comerte esos caramelos que te regalaron. Y yo sé que tienen hambre porque yo sé que al almorzar dijeron, ¿para qué comí tanto? Pero mientras pasaron las horas ya tienen hambre de vuelta. Ya le cambiaron 2 agujeros al cinto, porque se está hinchando. Vieron que uno sale y hace la dieta de la lora. Agua y harina, agua y harina, agua y harina. Comimos bizcocho, comimos harina, comimos pan, comimos la torta, comimos todo lo que teníamos que comer. Yo sé que digestivamente están pasando cosas, pero no nos vayamos de este lugar sin hacer que esa presencia se vuelva el bálsamo, que sane el corazón. Tal vez hay almas acá que necesitan ser curadas de la angustia. Tal vez hay almas acá que necesitan que aún su carne sea sanada. Y no solo para que sane tu matriz y tengas hijos, para que tus intestinos que tienen el colon irritable se normalicen, para aquellos que tienen úlceras se cierren, para aquellos que tal vez han descubierto nódulos y tumores. Hoy esa presencia de Dios los haga desaparecer, porque Dios sana. Tal vez necesitas la fuerza para seguir peleando tu batalla. Tal vez la batalla es dentro de tu hogar, como me pasó a mí, tal vez es en tu trabajo, tal vez es en la familia extendida, no sé cómo, pero las fuerzas de Dios van a venir, la sabiduría, la estrategia, la resistencia de Dios va a venir. Y aún si es en lo ministerial, que puedas sentirte limpia y que puedas irte con el corazón ardiendo por ese llamado y esa necesidad que golpea. Hay niños que necesitan tus ojos, que necesitan que los ojos del amor de Cristo puedan atravesarlos de Él. Hay mujeres que están rotas y necesitan que alguien les diga que son amadas, que son especiales, que alguien pagó un precio para darles vida y una vida eterna. Hay enfermos en los hospitales que están solos y agonizan y necesitan una mano que pueda orar por ellos y les diga, hay esperanza y hay vida y hay milagro, hay sanidad, hay restauración. Te necesita tu casa, tu iglesia. Necesita cada uno de los dones que Dios te regaló. Y mira, mujer, Dios no ha sido injusto, que le da a unas muchas y a otras nada. A cada una de nosotras se nos ha regalado dones. Y yo te invito a que en esta tarde
con el hambre o con la panza hinchada, puedas permitir que el Espíritu Santo pueda activar esos dones que tal vez tenías enterrados y estabas dormida, y puedas volver a tu casa, puedas volver a tu familia, no solo a tu iglesia, puedas volverte en una mujer que tiene el don de fe, una mujer que tiene el don de discernimiento, una mujer que tiene el don de servicio, una mujer que puede tener el don de lenguas y aún de la interpretación, que en esta tarde no solo viniste a escuchar cosas lindas, sino viniste a que el poder de Dios se levante y transforme, que puedas realmente sumergirte. Lo hemos leído una y otra vez, pero a veces solo tocamos con la punta del dedo lo que es su presencia. Y yo te invito, más allá de que es tarde, que el cuerpito te está pasando facturas, que podamos tomarnos unos minutos para sumergirnos en su presencia. Que te olvides del reloj unos minutos, porque Dios puede hacer en instantes lo que tú por años no has podido hacer. Dios puede en instantes romper cadenas. Dios puede en instantes quitar pensamientos entenebrecidos. Dios puede en instantes, como lo hizo con Ana, sanar una larga historia de años. Dios puede hacerlo. Y en esta mañana llegaste, esta tarde llegaste a este lugar para recordar esta verdad. Dios te sana. Y te voy a invitar a que cantemos una adoración juntas. Y mientras la entonas y mientras repites este canto, puedas darle el permiso a Dios de obrar en tu vida, de obrar en tu alma, de despertar tu espíritu. Oh Jesús, Señor, tú estás aquí. En algo que no veo, yo sé que toca, es el fe.